es Galán y otra cosa son los hijos de Galán y doña Gloria Pachón. Recuerden ustedes que los señalamientos que se han hecho de la inmensa cantidad de recursos, si mal no estoy, David, fueron como 140.000 millones que recibió del gobierno nacional la Fundación Luis Carlos Galán. Y eso nunca nos lo pudieron explicar. Entonces, esos son proyectos de la monarquía civil, como le llamo yo. Es la transmisión de la sangre. Y la verdad sea dicha, es que estos muchachos no lograron parece ser que hay una ponencia que se está discutiendo ya en la Corte Constitucional para restablecerle la personería jurídica al nuevo liberalismo. Eso es el nuevo delfinismo. El nuevo delfinismo. Ya se la repusieron. Ya creo, sí, están en la cosa ahí, pues, haciendo los salvamentos de voto, pues, están en el tema, ¿no? Entonces, y a la Colombia humana no se lo dieron. A la Colombia humana no se lo dieron. Es decir, ahí es donde están las inequidades. Yo dudo mucho de ese espectro, sobre todo por esto. Ellos se han autodefinido de centro. Que ellos van a engrosar el centro, y entonces, como Camilo Romero, que me sorprende mucho también en su lanzamiento este sábado, Camilo Romero dice: salve usted la patria. Ni Petro, ni Uribe. Por ahí vi, no sé si eso es de la cosecha de Camilo Romero o de los seguidores de él, pero también en la opción de engrandecer el centro. Y definitivamente, así digan que Petro está cercano al centro, no, Petro en este momentico representa una opción de la izquierda al que sectores del centro se le están acercando, como Roy Barreras, como otros personajes más. Inclusive se alcanzó a especular que Velasco también iba a llegar ahí, pero a mí me parece que flaco favor le hace la llegada del nuevo liberalismo a esta opción. Ellos no han tenido el valor civil de distanciarse de Gaviria. Inclusive la viuda de Galán le envió una carta a Gaviria pidiéndole que intercediera para que se le devolviera la personería jurídica. O sea, lo mismo de lo mismo. Que nos hacemos aquí y se están haciendo allá los televidentes de Crítica y Pensamiento Ambiental, hoy 9 de agosto de 2021, es: ¿y el centro políticamente sí existe? Bueno, esta es una discusión que hemos tocado en varias oportunidades. Por aquí debe estar el libro del maestro Jaime Angulo Boza. Jaime Angulo Boza es uno de los pensadores importantes que tuvo el Partido Liberal durante la segunda mitad del siglo XX. Un cartagenero ilustre, un gran pensador, jurista, tuvo varios cargos y escribió un libro que se llama Cuando yo digo izquierdas. Y ese libro, Cuando yo digo izquierdas, él demuestra cómo el origen de la izquierda y la derecha durante la época de la Revolución Francesa, los que se sentaron a la derecha de la monarquía y los que se sentaron a la izquierda de la monarquía, los que se sentaron a la izquierda de la monarquía eran los que disentían con ese poder de la monarquía, y los de la derecha eran los que convivían, por eso le llamaban los convivialistas o convivialistas. Entonces, pues el centro, mi querido David, es el centro, es la derecha moderada. Eso de hablar del centro izquierda es un sofisma de distracción. Entonces, de todos modos, el centro existe, sí, el centro existe. Hay unos señores que se prestan para ir por la mitad, que consideran que no son radicales de derecha, pero que piensan que hay que reconocerle ciertas prerrogativas a la sociedad colombiana, y hablan de cosas como la renta básica, pero una renta básica pues con unas condiciones muy limitadas, pero defienden la educación privada, defienden la salud privada, defienden el negocio, el cash money, como le llaman los gringos. ¿Está bien pronunciado? Sí, cash money. Cash money, ¿vale? En inglés es un inglés interesante. Bueno, y aquí también le damos un saludo muy especial a otra persona que está colaborando aquí con el equipo, la doctora Ruby. Ruifani Valencia. Ruifani Valencia, de las comunidades caucanas. Ah, maravilla, bienvenida Ruby, que trae la torta que se le va a partir a Miguel esta tarde en Casa Hidro.
Bueno, pues volvemos otra vez al tema inicial. Lo dejamos contra esa jueza aquí en la ciudad de Cali. ¿Cómo va la cosa y de qué se trata? Para que la gente entienda qué está pasando con todos estos muchachos de las primeras líneas agrupados en este espacio, en este grupo de personas que han logrado negociar con la alcaldía algunas cosas y otras la alcaldía le ha hecho o les intenta hacer coreo. ¿Cómo va esa situación? Primero de la parte jurídica y segundo del ambiente de estas resistencias aquí en la ciudad de Cali. Bueno, ¿en qué horas estamos, mi querido David, cómo hacen los programas de televisión en vivo y en directo? Bueno, ya nos quedan 26 minutos para acabar el programa, o sea que tenemos Son las 5:34 la hora en Crítica y Pensamiento Ambiental, 5:34 de la tarde de hoy, lunes 9 de agosto del año 2021. Bueno, para responder a tu pregunta, David, vamos a hacer un breve recuento. La Unión de Resistencias Cali se consolida, dijéramos, pasadas unas 2 semanas, casi 3 semanas, después del inicio del paro nacional, del contundente paro nacional del 28 de abril, que se reafirma con la jornada del 1 de mayo y que tiene eventos escalonados de movilización convocadas por las grandes organizaciones sindicales en una cosa que llaman la Mesa Nacional del Paro. Entonces, ante la brutal agresión que hizo la policía a través del SMAT, se habló de la necesidad de establecer unas primeras conversaciones, y esas conversaciones, en la medida en que representantes de esos puntos, que llegaron a ser 26 puntos en Cali, puntos de resistencia, pues estaban dialogando con el gobierno municipal o distrital, mejor, compañía o en presencia, pues de unos delegados de poco rango, la verdad se ha dicho. No, aquí no vinieron los ministros, aquí no le pararon bolas a la cosa. Aquí lo único que hicieron fue que ya Jorge Iván, en medio del desespero, le pidió al gobierno nacional que viniera y trajeron a un bárbaro. No es un bárbaro, realmente el tipo es un bárbaro, ese señor general Zapatero, ¿no? Es más o menos, pues sin ser peyorativos con el apellido, pero un zapato completo, pues es decir, ¿no? El señor... una bota completa. Una bota militar completa. Es decir, además un señor con cuestionamientos en su trayectoria militar. Y los muchachos lograron pues sentar a la administración distrital después de esa ruptura de las primeras conversaciones en el auditorio María Isabel Urrutia. Esas primeras conversaciones generaron la necesidad de unirse, se unieron como Unión de Resistencias Cali, elaboraron un pliego de garantías mínimas que fue negociado, que fue forcejeado, podríamos decirlo, con el alcalde de Cali. Se logró pues un primer decreto, ese decreto lo reconoció como Unión de Resistencias Cali, como movimiento autónomo, y una ciudadana, parece ser una abogada muy afín a lo que llaman aquí la gente de bien, presentó una acción de nulidad y logró que una juez 16, de manera muy presurosa, ordenara la suspensión inmediata del decreto mientras cursa todo el proceso. Espera un momentico ahí, doctor, para que organicemos un poco la llegada suya, cómo se dio, cómo terminó siendo asesor de estas primeras líneas o de esta resistencia de Cali, para que le cuente a la gente, porque usted no llegó ahí como por arte de magia. ¿Cuál fue el proceso? Bueno, en ese proceso tenemos que reconocer que en una de las visitas que hicimos con el colega e investigador Daniel Libreros Caicedo a la Universidad del Valle, pudimos establecer contacto precisamente el día en que la minga indígena de la sociedad, de la ciudad caleña, que no solamente había estigmatizado a la minga indígena, sino que los había atropellado. Con el profesor Daniel Libreros tuvimos la oportunidad de encontrarnos con unos
discípulos de él, se abrió un espacio de reunión, ellos se dieron cuenta, los muchachos, a través de esas personas que asistieron a esa reunión, de nuestro compromiso, y nos pidieron entonces que asistiéramos a las rondas de conversaciones que venían desempeñando o realizando mejor con la alcaldía, y eso fue lo que nos permitió llegar ahí precisamente David, a ayudar a confeccionar, a darle el marco jurídico a ese decreto. Nosotros, pues dijéramos, interpretamos el sentir, las ideas, las necesidades de los muchachos para materializarlo en un instrumento jurídico. Bueno, pues como ya les dije, la orden judicial de suspensión fue tutelada por el suscrito en representación, algo así como 250 muchachos me confirieron poder para representarlos. Lo hice como miembro de la Asociación Americana de Juristas, una organización que venimos visibilizando, que a pesar de ser una organización constituida en 1975 y que tiene hoy en día estatus consultivo ante las Naciones Unidas, pues no es una organización muy visible en Colombia. Somos relativamente una organización pequeña, pero tenemos rama en cada uno de los países de todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, hasta la Tierra del Fuego. Entonces logramos esta tutela en primera instancia para que se dejara sin efecto esta medida de suspensión, pero la apelación que resolvió el Consejo de Estado solamente estableció que se había violado el debido proceso, pero una semana después apareció otra tutela de otros muchachos que pertenecen a la Unión de Resistencias Cali, donde se volvió a amparar el derecho a la protesta social, y le estamos diciendo a la juez que armonice las dos sentencias y que cumpla con la necesidad de garantizar la protesta social a los jóvenes de los puntos de resistencia de Cali. Esta reposición y apelación en la vía jurídica, ¿qué es lo que dice el Consejo de Estado? Esa es una orden puntual que le notifique a los jóvenes la acción de nulidad, y que después de que le notifique la acción de nulidad, pues entonces, si lo tiene a bien, les comunique sobre la medida de suspensión. Y entonces le estamos poniendo de presente en un ejercicio jurídico sencillo, es decir, utilizando los postulados mínimos de la argumentación jurídica, de lo que se llama el derecho a la sana crítica. Le estamos diciendo a la juez: usted no puede notificar un auto que está revocado, que usted mismo revocó. Si el Consejo de Estado le está diciendo que usted tiene que garantizar el debido proceso y tiene que notificar a los muchachos y después publicarles, pues entonces tiene que volver a emitir el auto. Pero antes de volverlo a emitir, le estamos diciendo nosotros: mire, el Consejo de Estado está diciéndole a los muchachos que se le garantiza la protesta social, y además pone en suspenso el sanguinario decreto de Iván Duque, el 575, que ordenaba la asistencia militar. El Consejo de Estado dijo: no, hasta que no haya un pronunciamiento de fondo se suspende eso, porque los militares no tienen por qué hacer asistencia para cuidar el orden público durante las manifestaciones o la llamada protesta social. Bueno, ya pasando a la parte humana, doctor Parado, usted que ha estado cerca pues a las personas que participan, representando a los jóvenes de estas primeras líneas, ¿cómo se siente el ánimo de estos muchachos para el futuro? Bueno, hombre, realmente esa es una muy buena pregunta, David. Es una muy buena pregunta porque el coraje, la tenacidad, la persistencia, la perseverancia, el ánimo de estos muchachos es una cosa realmente sorprendente. Muchachos y muchachas con todo el temple. Pero, claro, la dinámica del tiempo, la presión de la opinión pública, la presión del Estado, la represión del Estado, el señalamiento y hostigamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues ha generado un declive en los muchachos. Sin embargo, continúan con el espíritu, y lo importante es que vamos combinando. Nosotros no le vamos a rendir culto al derecho, ¿no?, al fetiche del derecho, para decir que esa es la solución. Es una herramienta más para lograr que el pueblo ejerza su soberanía
como lo dispone la Constitución Política, y entonces pues tenemos que reconocer cómo sintonizar, porque este video en vivo, por ejemplo, el live en Crítica y Pensamiento, va a estar ahí para que ustedes lo puedan observar fríamente y puedan opinar en el blog que tiene, o el Facebook que tiene Crítica y Pensamiento. Doctor Parado, entonces nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde en este su programa independiente, autónomo, y que lo que piensa lo dice. Bueno, pero antes de que usted se vaya, mi querido David, yo quería hacerle una pregunta, porque de aquí estamos enlazando, ambientando uno de los propósitos que tenemos para este mes de agosto, y es, dijéramos, la apertura, el inicio, ya la materialización del Museo Femenino de la Salsa. Entonces, le voy a hacer una pregunta sencilla. En el argot popular para los hispanoparlantes, salsa es una preparación que se le aplica a las comidas, que se le aplica a los pasteles, ¿cierto? Es un alimento, por eso, un aderezo. ¿Por qué este ritmo musical se llama salsa? Bueno, es que es muy larga la respuesta. Eso tiene que ver con la CIA y con la contrarrevolución que el gobierno norteamericano le hacía en la década del 60 a los cubanos, a los ritmos antillanos. Y entonces aglutinaron a muchas orquestas y muchos cantantes muy famosos. Algunos de ellos resistieron, como Cortijo y Sucopo y otras orquestas. Pero la gran mayoría de ellos se dejaron llevar por los norteamericanos, y a cambio de rebajarle y no meterlos presos por algunos impuestos que debían, porque usted sabe que el fisco norteamericano es mucho, prefieren que la gente, absorber a la gente que asesine o que robe, pero no tiene un uso eficiente, una dinámica de eficiencia en la aplicación de los recursos, porque no logra honrar lo presupuestado. Entonces se presupuesta que el estadio Pascual Guerrero valía 48.000 millones de pesos, ¿no? Era la cosa así. Y costó valiendo 120.000, casi triplicó la cifra, ¿no? Entonces traían... Y le sigue metiendo. Y le sigue metiendo plata, pues, a esa cosa ya, yo no sé qué huacas que hay metida ahí, que no la han podido encontrar, ¿no? Estas huacas que, pues, como, esto es insólito, ¿no? Uno no sabe si estamos sentados encima de una huaca, esos narcotraficantes metieron huacas, era tanta la plata que eso la iban enterrando donde estuviera, mejor dicho, eso entraban a un baño, me parece una palma que queremos mucho aquí en la calle de O, que eso por cualquier rotico se va metiendo, y cuando menos pues es un chumbulum, pues nos va a levantar la casa. Pero bueno, nosotros amamos la naturaleza y vamos conviviendo con esta palma, ¿no? Pero el punto es que la confesión que yo quiero hacer es que tanto los organismos multilaterales, es decir, me estoy refiriendo a los voceros de las Naciones Unidas, que son organismos supranacionales, conformados por los gobiernos, por los países, claro está, pero los voceros de esos países son los gobernantes. Y entonces estos gobernantes son los que a través de las cancillerías, haga de cuenta, pero imagínense usted, la canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, ¿no? Más o menos por ese estilo, algunos, otros aparentemente muy ilustres, pero son los gobiernos. Y los agentes de las Naciones Unidas, pues son personajes nombrados por estos agentes de los gobiernos y defienden a los gobiernos. Entonces ellos sí defienden a Bolívar. Y así como lo defiende la arquidiócesis de Cali, así como lo defiende por lo menos el vocero de la comunidad indígena que está ahí, ¿cierto? Contrario a eso, nosotros no lo defendemos, porque nosotros consideramos que él es partícipe, creo que buena parte de la Unión de Resistencias Cali, consideramos que él es artífice y partícipe del desgobierno, de la corrupción y del caos institucional. Pero en otro tema del alcalde, doctor Parlado, ¿qué opina usted sobre lo que está pasando con la posible revocatoria de este alcalde? ¿Eso sí es viable? No, eso es un desgaste, eso son patadas de ahogado, porque el grueso de los movimientos electorales tradicionales, excepción hecha del Centro Democrático, el grueso de esas organizaciones eligieron al alcalde. Y hoy en día el Centro Democrático, hay un concejal allá inmensamente alto,
señor de apellido Rodríguez, me parece que es. Él hace parte de la coalición, entonces recibe lo que llaman la mermelada de la administración, es decir, la gobernabilidad. Entonces, pues eso es un desgaste, porque tienen que, bueno, y lo de la firma la van a recoger, pero cuando lleguen al evento, en el evento tienen que participar por lo menos el 40%, hicimos las cifras, nos daba como 320.000, tienen que votar por lo menos 320.000 personas, y de esas 320.000 personas, la mitad más uno tienen que votar contra la revocatoria del señor alcalde. O sea que es muy difícil. En la teoría, a pesar de que cada vez, dijéramos, se van siendo, aminorando, volviendo menos fuertes esos requisitos, pues yo creo que difícilmente van a lograr. Eso es un desgaste, porque todos van a conseguir las firmas. Esa es una jornada quizás en un día no electoral. Creo que en un solo pueblito de Colombia, no recuerdo el nombre, es donde ha prosperado. Creo que Itagüí. ¿Ah? Itagüí, creo que. Itagüí, sí, prosperó eso ahí, pero de resto es otro canto a la bandera. Por esa misma línea, entonces, esos concejales, los que está hablando el doctor Palao, se rasgan las vestiduras en contra del alcalde por la situación económica de la ciudad, por lo que ha causado la pandemia, por la inseguridad, lo justifican en los medios de comunicación, bueno, con la estatua del Alcázar también, pero cuando llega la hora de aprobarle el presupuesto para que se gasten esas millonadas en no sé qué cosas, ahí todos están de acuerdo. Esa es como la doble moral, la hipocresía de estos políticos que la ciudad pues no ve como en cuenta. Bueno, pero también tiene que llamarnos la atención, pues un escándalo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos Olímpicos realmente tenemos que decir muy, pero muy regular. Comparémoslo con Cuba. No, pues claro, pero qué maravilla. Cuba ha logrado subir en el escalafón, ¿no? Subir en el escalafón con esa presión tan bárbara, un país que tiene, dijéramos pues en el mejor de los términos, la cuarta parte de la población colombiana, en medio de tantas inequidades, sin todos los recursos logísticos, y ahí están con esa disciplina, con esa convicción. Y nosotros en este país donde tenemos grandes talentos, ¿no? Aquí estamos más interesados en meterle 45 billones de pesos al gasto militar, mientras que vaya, mire usted, para el deporte. Aquí se le mete cantidades de dinero al fútbol, ¿no? Por lo que ello significa, la dominación de las masas, todos esos temas de corrupción. Pero el tema viene a colación porque se vuelve tristemente célebre una vez más Ramiro Varela. Yo tengo hasta una buena relación con Ramiro Varela. Podría decir que conocí a Ramiro Varela cuando se hizo la oposición a las 21 megahoras, pero ha tenido un señalamiento Ramiro, aquí lo tenemos que decir con absoluta objetividad, por la forma como ha descalificado a un atleta vallecaucano. ¿Era vallecaucano? Sí, Valois, claro. Valois, porque Ramiro Varela es el presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, ¿no? Que estaba en Tokio. Estaba en Tokio y entonces el muchacho se lesionó y entonces este caballero parece ser que lo trató muy mal, ahora salió a hacer unas precisiones, Catherine Ibargüen dice que no es cierto, bueno, en fin, pero más allá de ese incidente que puede ser un incidente pequeño, es que no es posible entender, porque tenemos escenarios deportivos, hay escenarios deportivos. El país le ha invertido. Hay condiciones. Hay condiciones, pero no hay el presupuesto, la voluntad política, porque estas ratas inmundas, tenemos que seguirlo diciendo. Es que ayer en una reunión familiar, ya se le sale a uno la chispa, ¿no? Porque entonces, gentes relativamente cercanas estando de la corrupción, y entonces todo el mundo piensa que es que uno no puede pelear contra la corrupción, y nosotros tenemos el grande. Eso se parece como en esa famosa canción que interpretaba Mercedes Sosa, ¿cierto? Solo le pido a Dios, ¿no? Cuando está hablando de la guerra, solo le pido a Dios. ¿No te acuerdas qué más dice? Esta guerra. Que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande que pisa bien fuerte, eso es lo que dice. Y entonces
la corrupción también es un monstruo terrible. Y contra eso tenemos que seguir luchando. Y hemos expuesto nuestros mejores propósitos para luchar contra la corrupción. Y no es fácil. Pero entonces, si no hay esa corrupción, si no hay el empoderamiento del gasto militar, David, entonces podríamos tener entrenadores pagos, podríamos tener estos muchachos que están dedicados al deporte, deben estar subvencionados, tienen que ganar unos recursos, una especie como de salario, es decir, y salarios dignos, para que puedan sostener a sus familias y no tengan que estar trabajando y compitiendo, porque, miren, los expertos dicen que los deportistas deben dormir entre 8 y 10 horas. Porque el desempeño físico es tan alto que la recuperación de su capacidad significa ese receso. Por eso es que muchos de los deportistas pues no tienen comidas desbalanceadas, casi no rumbean. Pues claro que cuando rumbean muy bien porque tienen mucho ritmo, ¿no? O sea, no nos van a poder acompañar esta noche en el cumpleaños de Fidel, no nos invitaron a comer la cosa, pero bueno. Doctor Parado, haciendo pues esa escala comparativa de las medallas olímpicas de Colombia, pues han hecho un cuadro donde muestran desgraciadamente que los gobiernos más corruptos es donde realmente hay menos medallas. Yo aquí no voy a defender al señor Santos, por nada, porque nosotros no estamos en esa línea, pero irónicamente, los dos gobiernos de Señor Santos fue cuando más se han cosechado medallas de oro y medallas de plata y de bronce, 8 y 9 en los dos gobiernos, o sea, 17 medallas en el gobierno de Santos, y los anteriores presidentes no tuvieron esa posibilidad. Obviamente es una situación compleja la acusación contra el señor Varela, porque estaba tratando de reclamar los viáticos a veces ese atleta porque no iba a participar realmente porque se lesionó, y entonces quería que le devolviera hasta el vestuario. Y obviamente ahí se ve pues los problemas que tenemos en el deporte. Pero me hacen otra pregunta, doctor Parado, ya para cerrar el programa. Es una pregunta contundente, muy privada, si la quiere contestar el doctor Parado, este programa que es un programa democrático y que tratamos de decir pues las cosas como son. Y es que nos preguntan, bueno, ¿y el doctor Parado tiene alguna aspiración política asesorando pues a las primeras líneas, y si está cobrando por la asesoría a estos jóvenes? Bueno, pues David, usted me pone a mí, me abre las entrañas en pleno programa. No, mire, yo he sido absolutamente claro con los jóvenes. No hemos cobrado un peso, ni vamos a cobrarlo. Eso lo hemos dicho claramente. La organización que represento no me paga, no tenemos las condiciones pues, de pagarle a nadie. Al contrario, los que pertenecemos a la Asociación Americana de Juristas pagamos un valor de membresía, un valor anual para poder sostener la representación, dijéramos, la presencia nuestra ante Naciones Unidas. Entonces, de ese lado, pues está claro que no ha habido pago ni oferta de estipendio alguno por parte de las muchachas y los jóvenes de la Unión de Resistencia Cali. Primera cosa. Segunda cosa, no estamos metidos en el berenjenal electoral. Nosotros somos actores políticos en la medida en que generamos opinión, David. Por supuesto que queremos que haya un cambio, vamos a apostarle a la lista del pacto histórico, vamos a apostarle, de una vez lo decimos, queremos apostarle a un cambio, a una opción de cambio con Petro. Eso pues dijéramos, es una opción muy personal, pero lo que queremos decir es que nosotros no estamos metidos en campañas electorales y puntualmente no hacemos parte del carrusel de los candidatos que unos días están arriba y otros días están abajo. Bueno, ya cerrando el programa de crítica y pensamiento ambiental, un saludo para todas las personas que nos sintonizaron y los que nos van a sintonizar, porque este video en vivo, por ejemplo el live en crítica y pensamiento, va a estar ahí para que ustedes lo puedan observar fríamente y puedan opinar en el blog que tiene, o el Facebook que tiene crítica y pensamiento. Doctor Parado, entonces nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde, y que lo que piensa,
lo dice. Bueno, pero antes de que usted se vaya, mi querido David, yo quería hacerle una pregunta, porque de aquí estamos enlazando, ambientando uno de los propósitos que tenemos para este mes de agosto, y es, dijéramos, la apertura y el inicio, ya la materialización del Museo Femenino de la Salsa. Entonces, le voy a hacer una pregunta sencilla. En el argot popular para los hispanoparlantes, salsa es una preparación que se le aplica a las comidas, que se le aplica a los pasteles, ¿cierto? Es un alimento, por eso, un aderezo. ¿Por qué este ritmo musical se llama salsa? Bueno, es que es muy larga la respuesta. Eso tiene que ver con la CIA y con la contrarrevolución que el gobierno norteamericano le hacía en la década del 60 a los cubanos, a los ritmos antillanos. Y entonces aglutinaron a muchas orquestas y muchos cantantes muy famosos. Algunos de ellos resistieron, como Cortijo y su Coco y otras orquestas. Pero la gran mayoría de ellos se dejaron llevar por los norteamericanos y a cambio de rebajarle y no meterlos presos por algunos impuestos que debían, porque usted sabe que el fisco norteamericano es mucho, prefieren que la gente, absorber a la gente que asesine o que robe, pero no que se le quede con los impuestos. Y ese movimiento de la salsa terminan poniéndole lo que le dicen en inglés quechua, o lo que conocemos nosotros como la salsa de tomate, y le llamaron una cosa atractiva del nombre de salsa, y convirtieron esos ritmos en son cubano, que no querían que trascendiera las fronteras y que a pesar de eso trascendió. Obviamente no pudieron